41 y Radio Sabor en los 96.7 en el segundo bloque de la información, y contamos con la presencia del congresista Antonio Ceballos. Pues, Antonio, bienvenido al programa. Milenio Pérez, buenas tardes y muy amables por la atención una vez más que me miran en caso de Muy bien. En la anterior entrevista se quedaron algunos temas pendientes que por razones de tiempo no hemos podido consultarte. Estamos ya prácticamente, ¿no?, en el último día en que podemos hacer apariciones televisivas y hacer algo de comentario al respecto. Queríamos preguntarte, para que la gente un poco sepa, ¿es posible medir la producción de un congresista? Mira, de repente quizás si entramos en el tema estadístico cuantitativo, quizás por la producción normativa. Hay una función de representación que habría que dimensionar la cantidad de audiencias públicas que ha brindado y las atenciones que ha brindado a la ciudadanía en particular, tanto en su región representativa como en la ciudad de Lima, en su despacho congresal, las acciones de fiscalización que ha emprendido con documentos y respuestas que se han dado, cuántas veces se ha formalizado. No olvidemos que el parlamentario es político. Claro que sí. Y resulta un poco dificultoso poder cuantificarlas, ¿no? En algunos aspectos medir. Pero vamos a ver, en el tema en el ámbito netamente de lo legislativo, ¿qué hemos trabajado durante el tiempo? Yo tengo una estadística oficial para liberarme de cualquier subjetividad que me la ha brindado la Oficina de Información del Congreso de la República. De los 130 parlamentarios ocupa el lugar 20. En producción, de 130. De 130. Mi ubicación es 20. ¿Qué significa esto? Mi producción normativa más o menos bordea la centena de propuestas de ley, muy al margen de que hemos alcanzado a suscribirlas conjuntamente con la bancada, pero esta ubicación 20 está ceñida a las que finalmente se han convertido en ley. Sí. ¿De cuáles? Y las nuestras, por ejemplo, son alrededor de 18, ¿no? Una es el caso de la creación del llamado Parque Industrial Ecológico, para Isla específicamente. Dos es las modificaciones a la que respecta a la ley universitaria. Ahí dentro de ello está recogido la creación del SUNED, que hoy está en boga por la contravención que tiene especialmente con ciertas universidades y privadas, que ¿no? quieren echarse la baja. Exactamente, ¿no? Tres, desde mi experiencia municipal, y también jugó mucho la coyuntura en el caso de Susana Villarán, es la modificación a la ley de participación ciudadana, dentro de recogía la posibilidad de la revocatoria, que obviamente era utilizada más como un revanchismo político que como un real instrumento de fiscalización o de control. Y desde el ángulo social presentamos un proyecto que de repente queda relegado, pero es muy importante desde la perspectiva social, ¿no? El tema del CAFAE. El CAFAE es un fondo que se iba acumulando algunos recursos vía descuentos por tardanzas, inasistencias, y que al final se endosaba a todos los trabajadores. Y sin darnos cuenta se fue convirtiendo en una bonificación familiar porque ya le inyectaban cierto presupuesto, ¿no? Y extrañamente todos los empleadores del Estado, cualquiera que sea su nivel de relación, no recibían CAFAE. Los del Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿no?, por el tema de seguridad y de reserva, no recibían esta bonificación. Sin embargo, justamente a una atención que le brindamos de manera personal a los trabajadores administrativos del Ministerio de Defensa, es que planteamos un proyecto de ley. Y hoy esto se ha convertido en un factor muy importante, porque en este país ningún trabajador del Estado puede ganar menos de 450 soles como bonificación por CAFAE. ¿Qué acontecía? Unos recibían 0 soles, el Gobierno Regional de Moquegua recibía 1.500 soles, el Ministerio de Economía recibía 9.000 soles, una especie de descompensación arbitraria. La idea sería un poquito ajustar el techo de arriba para abajo y de abajo hacia arriba. Lamentablemente se hablaba de derechos adquiridos. Entonces se estableció de una tasa mínima transitoria, ¿no? Entonces son proyectos de ley que han generado cierto impacto. Y miren, tenemos en cartera algunos proyectos que inclusive han sido observados por el presidente. El caso, por ejemplo, de la prórroga de CETICOS hasta el 2042 para uniformizar la vigencia de todas estas entidades, al igual que Tacna, Hilo, Matarani, Paita y Sullana. O sea, todos desde el 2042. ¿Y por qué es importante este espacio de tiempo como prórroga? Porque le da seguridad jurídica a las inversiones. O sea, tiene un periodo importante para recuperarse, ¿no? Un segundo aspecto que ha sido observado por el presidente en una propuesta de ley es en el tema de institucionalizar la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Hoy, por ejemplo, está reconocida y tiene plena relación con el Poder Ejecutivo el AMPE, la Asamblea de Municipalidades del Perú. Sin embargo, en contraparte, la Asamblea de Gobiernos Regionales no existe. Y era necesario institucionalizarla para que sea una voz representativa. Como lo es ahora. Claro, de los gobiernos regionales, ¿no? Y un tercer proyecto de ley es un tema también premonido de contenido social. Los despidos arbitrarios del año 1992. Se han dado cuatro listas de reincorporación o de evaluación. Lamentablemente, estas 4 listas de reincorporación han estado sujetas a cierta parcialización u observación partidaria.
En ese concepto planteamos la restitución de la llamada Comisión Ejecutiva para que evalúe estos casos. Fue aprobado unánimemente en la Comisión de Trabajo, unánimemente en el Pleno del Congreso de la República, y extrañamente el Poder Ejecutivo, ya cerrando el año pasado, 2015, lo ha observado. Pero hay una serie de normas también que han sido observadas por el Poder Ejecutivo que también podrían habernos ampliado la brecha de producción normativa y de repente ubicarnos en un lugar expectante. Pero yo acá me detengo un poquito, porque si acudimos a una medición de la labor parlamentaria solamente por producción normativa, me parece ya que es un poco injusto. No, es que vamos a entrar también a los otros dos aspectos que faltan. Pero permítame, antes de pasar a esos dos aspectos, en este tema de pendientes, ¿estará por ahí la reglamentación de esta ley que condena a las deudas de la famosa UTES Bonavi y también en el tema de las deudas que tienen las EPS a nivel nacional con con el abuso que tiene, la presión que tiene SUNAT sobre las instituciones del Estado como son las EPS? Ya son propuestas de ley que han salido de la Comisión de Economía y que están agendadas hace 2 años atrás en el Pleno del Congreso. Y solo depende únicamente de la voluntad política de la mesa directiva, que son 4 integrantes, encabezados por Luis Iberico, para que lo pueda poner en agenda, discutir, deliberar y votar. Y lamentablemente no hay esa voluntad política. Yo he conversado inclusive con algunos miembros del directorio de la EPS hace un año atrás. Yo les sugería, el tema de EPS Hilo no es un tema aislado, es un tema país. Hagamos una especie de lobby estratégico, ¿no? Que cada parlamentario regional haga un ejercicio de presión política en el mejor sentido, ¿no? Para poder ayudar y exigir que finalmente se pueda ser agendado, porque es un soporte financiero fundamental para recuperar el mejor manejo administrativo y gerencial de las EPS. Pero aún estamos a tiempo, ¿no? Todavía tenemos legislatura hasta el 15 de junio, esperamos que esto vamos a seguir impulsándolo. Tenemos que seguir impulsando. En el tema de fiscalización, en el ámbito de la fiscalización, ¿qué actividades principales podría recordar, mencionarle a la población que usted ha liderado, que usted ha participado? Mire, nosotros hemos tenido, aquí tenemos que diferenciar 2 etapas, ¿no? Una etapa macro, los parlamentarios, si bien somos elegidos como tal por nuestra institución electoral, en este caso la región de Moquegua, pero textualmente la Constitución lo dice, son representantes de la nación. O sea, todo nuestro comportamiento, nuestra labor política en el seno del Parlamento es una dimensión país. Lo segundo, en ese aspecto es que nosotros trabajamos desde la Comisión de Fiscalización, cerca de 15 gobiernos regionales fueron fiscalizados por nuestra comisión. Yo la presidía en aquel entonces y yo me recorrí. No hay que precisarlo, cuando usted era presidente de la comisión de fiscalización, recorrimos gran parte del país y mire, no es extraño, todos estos escándalos que hoy día estamos viendo estallaron en 2004 bajo mi presidencia y los fortalecimos y denunciamos. La muerte de Ezequiel Nolasco de repente le dio un espacio mediático al tema, ¿no? Pero fue el caso de Áncash, lo que pasó en Áncash. Exactamente. Luego vino el tema de Tumbes, hasta el día de hoy cuyo presidente regional se encuentra con orden de captura. Vino el tema de Ayacucho, cuyo presidente regional acaba de ser capturado. Oscorima, ¿no? Y mire, hay 11 presidentes de gobiernos regionales que aún están con orden de captura, información oficial de Contraloría General. Pero todo ese impulso a la labor de fiscalización, sobre todo el darle al Parlamento una labor protagónica como ente vital de la labor de fiscalización, lo asumimos bajo nuestra gestión. Otra labor importante que asumimos fue también el tema local. Nosotros denunciamos, y lo hemos reseñado en una reunión anterior, el caso de Tlaloc, la embarcación Tlaloc, un tema muy crítico, muy delicado, y solamente hago una pregunta, ¿no? Solamente para el mantenimiento, guardianía o remolque genera un gasto, y ese gasto ¿de dónde se cobertura? Le generamos un programa de inversión específico, no tenía razón de ser. Es más, era una embarcación que tenía una incautación temporal, provisional, si cabe el término. Solamente a efecto de que se emite una sentencia firme es que podría entregarse al gobierno regional o de repente restituirse a sus dueños. Pero en ese sentido, ¿por qué se reaccionó esta embarcación? Entonces es ahí donde a denuncia ciudadana acudimos a una labor de fiscalización, encontramos responsabilidad e inmediatamente se derivó esto tanto a la Fiscalía de la Nación como a Contraloría General. Y también enfatizamos en una reunión anterior el tema específico de la represa de Chirimayuti. Encontramos que desde la perspectiva técnica tenía graves deficiencias que estaban a punto de hacer colapsar la propia represa. Eso también fue oportunamente denunciado conjuntamente, me colaboró aquí con el regidor Justo Quispe, era consejero en ese entonces, soy el regidor Justo Quispe, y de una u otra manera en el ejercicio de función de fiscalización coincidió con la nuestra. O sea, sumamos esfuerzos, no nos contradecimos, ni mucho menos trató uno que otro buscar un protagonismo especial, no, sumamos esfuerzos y también se formalizaron las medidas correspondientes en aquella circunstancia. Qué bueno que diga este tipo de cosas, congresista Ceballos, porque mucha gente ha sido manipulada en el sentido de que, por ejemplo, usted no hizo nada para ir en contra de fiscalizar el gobierno anterior, me refiero a Martín Vizcarra, y
usted está demostrando que sí se ha hecho investigación, sí se ha denunciado y casos muy fuertes. Ahora, bueno, será pues tampoco el congresista no puede meter a la cárcel a ningún presidente de región, no puede hacer ese tipo de funciones porque no está permitido, pero se denuncia y eso se ha dado. Ahora, justamente usted es invitado, porque usted no ha sido de PPK, ha sido invitado a este partido donde lamentablemente también está indicada. Sí, en ese sentido. No, somos invitados y había algunas coincidencias programáticas de gestión, de visión país, y obviamente nos sumamos a esta convocatoria, ¿no? Definitivamente nosotros coincidimos con algunas propuestas alcanzadas a nivel país, a nivel macro-regional y específicamente en favor de la región de Moquegua. Y esto de una u otra manera fue un adicional que nos permitió conjugar criterios y finalmente poder participar por esta propuesta política. Ahora lo tenemos claro también, nosotros tenemos cierto recorrido político, siempre guardamos nuestra objetividad y nuestra independencia. Es decir, nosotros no somos soldaditos de plomo para levantar la mano o echar la cabeza cuando se disponga. Qué bueno, es bueno que lo diga porque lamentablemente pues nosotros comentan que hoy están postulando en otras listas, no vamos a decir el nombre, pero dicen no, lo que dice el presidente, la presidenta, todito tenemos que apoyar. No es así pues, así no es la democracia. Si el partido está haciendo cosas malas, si hay cosas que no están bien, entonces un momentito, esto está mal, no puede ser. No voy a levantar mi mano porque esto está mal, y creo que así tiene que ser, ¿no? Si no, ¿cómo sería que uno tiene autonomía propia como persona, ¿no? Y en el ámbito de la representatividad o representación, que eso sí es un poco difícil medir, ¿puede comentarnos algunos aspectos de gestión que ha hecho en el tema? Vemos que tiene una gran preferencia, por ejemplo, a través de la red tiene una gran preferencia usted por la población de Sánchez Cerro, ¿no? ¿Qué aspectos nos puede comentar de sus logros en este ámbito? Mire, yo quiero ir en un espacio-tiempo inmediato. El caso de Desembarcadero. Fuimos los primeros que tuvimos la voz de alerta de este consorcio Alicia, que no solamente abandonó la obra, sino que tenía pésimos antecedentes y trató de neutralizar la ejecución de las cartas fianza, que es una garantía para el desembolso del 70% que le había ya dispuesto a Fondepesa a esta empresa. Y es más, en estos momentos entiendo que se ha tratado de muchas penales, más allá de los procesos de arbitraje que hay por medio, por un lado. Segundo lado, para no ir muy lejos, hace exactamente un año estuvimos aquí en el puerto de Hilo, en el tema del polo petroquímico. Cuando el ministro, usted recordará, Lodoro Mayorga, fue a la ciudad de Arequipa, pública y abiertamente, el polo petroquímico se instala en donde. Pero nos traen los más de esa Al final, el tema lo pusimos en la agenda pública regional, la sociedad civil con autoridades conjuncionaron esfuerzos, se trajo al ministro aquí y obviamente ratificó su posición. Sin embargo, por la presión social y política que se dio en ese momento, participé activamente en el auditorio municipal de acá de Hilo, se logró quebrantar esa posición y finalmente dijo, la decisión final la tiene que tomar ¿quién? El inversor privado, como estaba previsto anteriormente. En el caso no energético, 3 años atrás aproximadamente, ¿no? También ya no estaba ahí ese Jorge Merino. ¿Qué se había determinado? El nodo energético, 100% Hilo. Conjuncionamos criterios nuevamente con autoridades, viajamos a Lima, nos reunimos con Merino Tafur, se quebró esa posición de 50% para Hilo, 50% para Arequipa. Y hemos estado presentes. Y el mejor testimonio de ello son los propios ciudadanos del puerto de Hilo. En todo momento hemos estado presentes con ellos, tratando de evitar cualquier disposición política del gobierno central que puede de cierta forma postergar una legítima expectativa de desarrollo para nuestra región y en particular para la provincia de Hilo. En el tema de los trabajadores del Estado del Perú, los jubilados también. Este es un hecho que debo comentarlo, Melanio, y lo digo con algo de ironía, porque me costó muchas denuncias. Y debo dar por sobreentendido que detrás de ello está basado del Perú. Miren, es un proceso histórico de 18 años y es muy motivador la circunstancia que están viviendo ellos. A mí me invitaron a una asamblea cerca de la Plaza de Armas acá del puerto de Hilo y se paró un dirigente y me indicó, oiga, congresista, nosotros nos reunimos una vez al mes y cada vez que venimos a las reuniones viene uno menos de nosotros. O sea, para que veamos la dimensión social del problema. Gente de avanzada edad, personas que lo han brindado todo por el trabajo y que finalmente hay una especie de desmerecimiento o postergación por parte de la empresa privada, en este caso Sauder Perú. Y el proceso estaba retenido. Se ganó en todas las instancias judiciales, primera, segunda, hasta Corte Suprema. Y cuando debe bajar a ejecutar esta sentencia, Sauder muy hábilmente, lo digo entre comillas, ¿qué hace? Plantea una acción de amparo, no contra los trabajadores, sino contra los magistrados de la Corte Suprema, que habían emitido esta sentencia, alegando de que no se había evaluado un informe de CONACE. Entonces, a ese efecto, plantearon una acción de amparo, perdieron en primera instancia, perdieron en segunda instancia, y llegó a la última instancia, una acción de amparo, que significa que resuelva el Tribunal Constitucional.
O sea, ya no resolvió el Poder Judicial, sino también el Tribunal Constitucional. Obviamente, en nuestra función de representación, abogamos por los cuidados del Estado. No presionamos, no interferimos, respetamos la independencia del Poder Judicial. El fallo salió a favor de los trabajadores del Estado de Perú, ordenando la devolución de las exenciones laborales. Estuvimos sujetos a una denuncia a la Comisión de Ética, a una denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Y siguen esas denuncias? Sí. Y por suerte se han archivado porque no tenía mayor argumentación, pero siempre está por defender a los trabajadores. No llegan a prosperar porque se entendió desde la perspectiva del Parlamento cuál era mi función de representación, o sea, no estar de los expulsados, ¿no? Y lamentable, ni el Poder Judicial reaccionó, sino que la empresa se vio perjudicada en sus intereses y obviamente contraviniendo la justa expectativa que tenían en su demanda los trabajadores y acudió a este tipo de actitudes. Entonces, en ese concepto creo que es una clara muestra del contenido social de nuestra intermediación en nuestro trabajo parlamentario. Hemos estado abogando permanentemente por los pescadores jubilados. Los pescadores jubilados. Hasta hace 2 semanas inclusive hemos facilitado una reunión de trabajo. Debo indicarle que hace menos de una semana se les ha abonado un monto determinado a un grupo, no a todos. Pero es un avance. Estaremos en la próxima semana seguramente en Lima de una u otra manera intermediando para que se les pueda coberturar este pago a todos, en el tema de los fonavistas, en el tema de los prestatarios de NACE, en el tema de los prestatarios de Banco de Materiales, en el tema de los jubilados. Por eso siempre paraba por ello. Sí, o sea, esto necesariamente nos motivaba a estar presentes y tener espacio de audiencias públicas, o sea, no con una persona o 2 personas, audiencias públicas, ¿no? Entonces nuestra labor ha sido indistinta. Y más aún le comento, ¿no? También hemos tenido un trabajo de alianza estratégica con los alcaldes de toda la región. Nosotros hemos tratado en lo posible que nuestro despacho congresal sea, guardado las distancias obviamente, una especie de embajada de la región de Moquegua en Lima. Hemos facilitado el trabajo con en caso, por ejemplo, de la Municipalidad Provincial de Hilo, ¿no? Conversamos con el alcalde en el mes de agosto, septiembre aproximadamente. Él tenía una propuesta, obviamente sustentada en expediente técnico, para un presupuesto, un recurso adicional al canon que recibe. Y finalmente se logró el objetivo. Son 13 millones que transfirieron para la avenida Pedro Wilcatex. Son 13 millones muy ajenos al canon y regalías que percibe esta municipalidad. Ahora, ¿en qué temas estamos comprometidos? Hoy en día estamos trabajando, y yo lo doy por hecho, el tema de la digitalización de San Antonio y Moquegua. Está bastante avanzado. Inclusive existe una resolución suprema suscrita por el presidente Ollanta Humala donde le da el carácter de prioridad nacional. Lamentablemente este espacio electoral ha paralizado eso. Lo segundo, estamos comprometidos con Omate en el tema de la carretera asfaltada Moquegua, Omate, Arequipa. Simplemente está pendiente una cuestión técnica, el levantamiento de las observaciones. Y esto pone en evidencia que hemos tenido un trabajo descentralizado y comprometido con cada provincia, con cada distrito de nuestra región. Entonces, esto pone también una vez más de manifiesto el trabajo responsable y comprometido que hemos asumido desde un inicio. Y es más, hasta hace menos de 2 meses atrás hemos seguido en nuestros viajes, no solamente en la formalidad de un aniversario, sino realizando audiencias en cada distrito para recabar de distintas autoridades o ciudadanía lo que significa su problemática, sus quejas y denuncias, e inclusive en algunos casos iniciativas muy singulares. Quiero ver si el congresista justamente ha dado a conocer su trabajo y yo quiero decir en el tema de cuál ha sido su trabajo con los medios de comunicación. Yo lo puedo decir. Todas las semanas, Antonio Yupanqui, cariñosamente que le decimos Chupita, nos enviaba a nuestros correos todo lo que el congresista hacía en la semana. Todas las semanas. Sabíamos dónde era su oficina en Lima, sabíamos lo que iba a hacer el congresista, si venía a ir o no venía, o dónde estaba. Porque simplemente mirábamos lo que nos enviaban en la semana y decíamos, por ejemplo, día lunes, día 12 de agosto de 2011, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? Ahí está. El congresista Ceballos, reunión con el ministro número... Ya. Congresista, en septiembre de 2014, ¿dónde está el congresista? Está en Yoque. Veíamos, congresista, ¿dónde está? Estoy en Yoque. Eso, amigos, todas las semanas. Yo quiero felicitar el trabajo de Antonio Yupanqui, que era el asesor, porque si vamos al otro lado, nadie lo conocía, el congresista invisible, y vamos a amargarnos si nos acordamos de eso. Por eso yo le decía en el tema de prensa. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar Melanio. Finalmente, congresista, ya que el último tramo de la entrevista, y ya en el final de toda la campaña, ¿por qué los ciudadanos deberían votar por Antonio Ceballos una vez más? Y ya entramos un poco al tema de sus propuestas. En principio, yo quiero compartir con ustedes el criterio o percepción que tengo de esta campaña. Ha sido una de las campañas más complicadas de las cuales me he sostenido, bastante difíciles, casi por
unanimidad las demás candidaturas han dirigido sus dardos acusadores o puyazos contra mi candidatura, y democráticamente lo entiendo, ¿no? Pero tampoco este espacio democrático o electoral no puede utilizarse para mezquindades. Yo soy un convencido que en democracia el espacio electoral debe servir para generar una mejor cultura cívica y un mejor compromiso democrático, y más aún, ¿no?, que sea producto del contraste de alternativas, de propuestas o de proyectos que finalmente sean los que determinen en el electorado quién ha de ser su parlamentario de futuro. Lamentablemente eso ha acontecido, pero sí debe ser enfático. En ninguna circunstancia esto no quebrantó o desvió nuestra línea de trabajo, de transparencia, de respeto y sólida argumentación en la propuesta. Ahora, en el tema de por qué Antonio Ceballos debe recabar un voto de confianza adicional, porque creo que en estos 5 largos años le hemos dado un posicionamiento muy singular a la representación parlamentaria de Moquegua. Y lo digo liberado de cualquier falsa humildad. Hemos tenido cargos importantes, la posibilidad cierta hace menos de un año de presidir el Congreso de la República. Esto no lo decidió el electorado me decidió dar su voto de confianza para estar en el seno del Parlamento, y en el seno del Parlamento la votación uniforme e independiente de los parlamentarios es que determinaron la posibilidad de que yo pueda estar participando, es decir, un reconocimiento implícito del trabajo serio y responsable que estaba ejercitando. En lo segundo, hay conocimiento del complicado y complejo procedimiento parlamentario. Y lo tercero, de repente, quizás lo más importante en esta coyuntura, ¿no?, hay carácter y personalidad política definida. Se viene un parlamento en la partida de agosto de este año que va a tener una mayoría importante. O sea, hay una bancada que aproximadamente va a tener 60 parlamentarios. Imagínense que este parlamento a su vez tenga un poder ejecutivo coincidente, con mayoría parlamentaria, y siendo gobierno prácticamente lo haríamos autoritarismo. O sea, no habría mayor mecanismo de fiscalización o de control. Entonces, en ese escenario se hace necesario parlamentarios con experiencia, parlamentarios con un nivel de entendimiento más allá de los consensos en la labor de fiscalización o de control político que tiene que asumirse para resguardar ese equilibrio de poderes. El poder controla al poder, ¿de acuerdo? Y esto es una garantía de estabilidad institucional para el país desde un ángulo democrático. Entonces, estamos abiertos, y yo no soy demócrata por circunstancia, soy demócrata por convicción y por formación. Y esos criterios los he enarbolado siempre en el seno del Parlamento, y en cuanto a responsabilidades me han tenido bien otorgar. Y yo quiero agregar, congresista, que a través de las redes sociales algunos cobardes han estado yendo al tema personal, tema familiar, pero si no conoce, congresista, lo veo muy feliz con toda su familia, feliz y contento, pero hay quienes han utilizado una serie de artimañas para desprestigiar en ese rol que creo que nadie va a tolerar en una democracia como debe ser. Los medios de comunicación juegan un papel importante, cierto, sin embargo, a través de las redes uno puede poner cualquier cosa, y hemos visto puyazos muy fuertes en contra del congresista Ceballos, y también en contra de una señora que está postulando y que le ha involucrado sentimentalmente y cosas. Ese tipo de cosas, lamentablemente, nosotros, para algunos intereses de otros, no hemos tocado y no lo vamos a hacer. Congresista, usted ha señalado específicamente hoy que tiene convicción política o no pensamiento, ideología definida. Sin embargo, vemos en las redes, y me he hecho acordar, Melania, en este momento señalan de que usted ha estado en diversos partidos políticos y que ahora está atentando por el lado de PPK. ¿En qué les puede comunicar al respecto? Cuando yo fui alcalde de mi ciudad, Moquegua 2003-2006, lideré una propuesta independiente que se llama Compromiso y Desarrollo, CODE. A nivel nacional no hemos tenido nunca ninguna militancia. Llegamos al seno de lo que significa Solidaridad Nacional a efecto de una invitación. O sea, nunca fuimos militantes. Es más, en las circunstancias que nos encontramos en el presente, también somos invitados de Peruanos por el Cambio. Ahora, la pregunta sería, de todos los partidos que están participando, ¿cuántos de ellos mantienen una estructura ideológica definida y clara? Más encontrarse en programático. Miren, los dos partidos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que mantienen ciertos criterios ideológicos programáticos, ¿quiénes son? El Partido Aprista y PPC. Y han tenido que acudir a una reforzada alianza para sobrevivir en este escenario electoral. Y lamentablemente esto evidencia una crisis de los partidos políticos. Por eso es necesario, y esta será nuestra primera tarea, apenas se asuma, después de la venia que tengan a bien brindado los electores, como prioridad número 1 es la reforma electoral. Y que esta no sea pues coincidente con el propio proceso electoral, sino advertido desde el primer año. Y aquí yo
quiero brindar un homenaje a Javier Descanseco. Desde agosto del 2011, en nuestro primer año, trabajamos toda una reforma electoral. Interesante el tema. Pero 4 años después no se acababa de aprobar en la Comisión de Constitución y sobre todo en el Pleno del Congreso. Y lamentablemente estamos en estos días asumiendo las consecuencias de aquella debilidad de no haber aprobado oportunamente este tipo de modificaciones en el escenario electoral. ¿Dónde esperará el congresista Antonio Ceballos? Espero estar aquí en el Puerto de Hilo. ¿Ah, va a estar aquí? Sí. Le digo que en la elección pasada estuve aquí en el Puerto de Hilo. ¿Específicamente dónde? No tengo sitio determinado, pero sería para mí muy grato. ¿En algún local o quizás en alguna... Bueno, le comentamos, nosotros vamos a transmitir, ¿no?, a boca de urna algunos resultados, vamos a retransmitir, vamos a estar en el canal, así que vamos a estar en contacto. Sí, seguramente estaremos con usted. Finalmente, congresista, la hora nos ha ganado. Queremos dejarlo en su última invocación a la población, en la finalidad de que pueda acudir a las urnas. Solo le pido, por favor, si vamos a hablar de reforma electoral, como ya lo señaló, por favor, no la aprueben, ¿no?, un mes de diciembre previo a las elecciones, como ha sucedido, esta catástrofe de la que hemos estado hablando previamente que usted llegue. Congresista, lo dejamos en sus palabras finales. Mis palabras que sean de gratitud para el electorado del Puerto de Hilo, a los simpatizantes y adherentes que se han sumado a nuestra propuesta política, reconociendo la seriedad y la responsabilidad de nuestro trabajo, pero sobre todo advertidos de que en un futuro Parlamento será una voz que auténticamente lo represente y lidere un proceso de desarrollo sostenible para toda nuestra región. Ha sido un proceso electoral muy complicado y lo hemos sabido solventar con propuestas. La democracia descansa en el voto y el voto es secreto entre la conciencia de usted, ciudadano. Yo le invito fraternamente, desde un sano espíritu democrático, a acreditar un voto transparente y consciente, pensando en el desarrollo de nuestro país y nuestra región. Para ello también le pido su voto aliado, su voto de esperanza, su voto de una alternativa seria y responsable, votando por Vicente Ceballos, marcando PPK y escribiendo el número 3. Bien, muy mal. Nos ha ganado la hora, solo una invocación a la población, lo que siempre les hemos comentado en el programa. El ladrón de la esquina lo elige a usted para quitarle la cartera, el reloj, la billetera, lo que fuera. Pero a los políticos los elige usted y por votación universal. Así que en este domingo, lea, observe, instrúyase, luego vote conscientemente. Esa es la recomendación que le hacemos. Mi amigo, yo también